En el universo del boxeo, existen enfrentamientos que trascienden los guantes y el ring. Son choques que despiertan el alma de dos pueblos, que encienden el fuego de la identidad nacional. Hoy vamos a revivir 5 guerras encarnizadas, donde el corazón mexicano se midió ante la dureza coreana. Alguien dice por ahí que hay que matar el cuerpo porque la cabeza muere sola y ahí está. En peleas que pusieron a prueba no solo la técnica, sino el alma de cada guerrero. Aquí no se trata solo de ganar, se trata de defender el orgullo, de hacer historia, de demostrar por qué el boxeador mexicano es sinónimo de coraje y entrega absoluta. Ponte cómodo, porque lo que viene va a hacerte vibrar como si estuvieras en primera fila del infierno. Esto no es boxeo, esto es guerra con guantes puestos. Pero antes de iniciar, recuerda suscribirte al canal para ver más contenido como este. No olvides dejar tu like si te gusta el video y coméntanos, ¿qué otro combate incluirías a la lista? Ahora sí, comenzamos. Era el año 1998 y Jorge Arce apenas tenía 19 años cuando se subió al ring para enfrentar al invicto Jo Sam Choi. Era su primera gran prueba internacional y todo parecía en su contra. Con su rostro juvenil, figura delgada y sin una sola pelea relevante fuera de México, muchos lo veían como un simple novato atrevido. Los coreanos lo calificaban como un niño jugando a ser profesional. Los expertos internacionales no daban crédito a que se le permitiera compartir el cuadrilátero con un campeón intercontinental de la talla de Choi, un guerrero con una defensa sólida, experiencia en escenarios duros y una mentalidad fría y calculadora. El ambiente era adverso y la narrativa estaba escrita. Arce iba a ser una víctima más en el camino del coreano hacia la gloria. Pero lo que el mundo no sabía era que ese joven mexicano no venía solo. Cargaba sobre los hombros el orgullo de un país entero y el hambre feroz de alguien que no conoce el miedo, porque nunca ha tenido nada que perder. Esa noche, el travieso no solo iba a pelear por él, iba a pelear por todos los que alguna vez fueron subestimados. La prensa coreana lo miraba con desdén, y muchos lo veían como simple carne de cañón para que Choi siguiera sumando victorias. Pero en ese momento, nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar el nacimiento de una leyenda. Porque cuando el travieso Arce sube al ring, lo hace con la furia contenida de un país entero y el hambre del que no tiene nada que perder, pero todo por demostrar. Pero desde el primer campanazo, el travieso dejó claro que no había ido a aprender, había ido a reventar. Se plantó en el centro del ring con la seguridad insolente del que lleva dinamita en las manos y fuego en la sangre. El joven Arce no respetó jerarquías ni pergaminos. Desde el primer segundo, lanzó golpes como si su vida dependiera de ello. 그리와 파워를 겸비한 들어가다가 맞았네. 들어가다가 카운트를 맞고 엉덩방아 치유삼 나이스 단발에 들어갔었어요. 방심했죠. 네. 차분하게 경기를 운영해 나가면 좋겠습니다. 그렇습니다. 자, 선수의 그 라이트 받아치는 스트레이트가 이랬죠. 이거는 키가 2cm 더 큽니다. 링사이드로 몰아붙이고 있는 아르세 2회전 경기입니다. 선수의 그 라이트 스트레이트를 조심해야 됩니다. 네, 한국 선수입니다. 이 상체가 꼿꼿이 선 아르세 선수인데요. 치를 허용해서는 안 됩니다. 부지런하게 움직이면서 초반에는 모험을 걸고 턱 끝을 슬쩍 스치는 이용욱, 또 대한민국을 크게 외치고 있는 관중석. 네, 우리 최동선의 복수입니다. 네. 자, 이렇게 해서 2회전. Uppercuts que sacudían el alma, ganchos que hacían crujir las costillas. El coreano, más técnico y pausado, intentaba mantener la distancia, pero era como querer frenar un vendaval con las manos desnudas. Arce se le metía encima, lo arrinconaba, le cortaba el aire y lo bombardeaba con combinaciones que venían desde todos los ángulos.
立ち上がりにダウンをもらってしまいました。チェはカウンター狙ってるんですけどね、狙ってるんですけどね、出してますよね、ワンツーから左フックまで持っていってます。手数の差が出てますよ。注意だけです。まもなく来るよ。La presión era tal que Choi no podía pensar, solo sobrevivir. Cada asalto era un suplicio más intenso que el anterior, y en los ojos del coreano ya no había estrategia, solo confusión, desesperación y dolor. もう狙ってましたね。左を返しました。この大観衆はチェを声援します。韓国のソウ、上からちょっと抑え気味。WBO の世界ライトフライ級のチャンピオンになっています。手放しています。また新たなタイトルを狙います。そんな感じですね。平気で出ていきます。ホレアルセンということもあるんでしょう。ぐいぐいホレアルセが勝負にいっています。左フックダブルチェイオサム返しますが、それ以上にアルセがちょっと元気ないですよね。回り込んだの右は小泉さん、どんな感じのチェはね、やはりエンジンのかかりが遅かったです。右のその En los rounds finales, el rostro de Choi ya no ocultaba nada. La hinchazón cubría sus pómulos, su ceja sangraba, y cada vez que Arce lo tocaba, su cuerpo reaccionaba como si lo atravesara un rayo. El travieso, lejos de aflojar, apretó el paso con una fiereza casi cruel. やはりこれだけの大きな世界タイトルマッチ、大きな左目ですか。ちょっとフロントラン感じしますね。飛ばそうとしてコンビネーション打つとき顎上がるんですよね。もう前につんのめってますもんね。でも左返します。本当にね、思いっきり伸ばしてますね。体ですからね。バランス崩そうが何しようが当たった方が勝ちの状態で効いてるから、パンチは見えるでしょうけど、思いに体にもいい攻撃が生まれてくるような展開なんですが、それを許していません。今フェイント言いながらミドルスライダーいきました。苦しいですね。いいボディーブロー打ちますしね、いいショートパンチ打つんですよね。パンチもありますしね、テンションが出ないですよね。En el noveno asalto lo tuvo contra las cuerdas durante largos segundos, desatando una tormenta de combinaciones que solo un milagro evitó que terminaran la pelea ahí mismo. Choi sobrevivió, pero pagó un precio altísimo.ガード悪くなりましたよ。かなり開いている。両者とも打たれてからか。いやいやいや、まだ打ち合います。まだ打ち合います。リングの中央。アルセのガード悪くなってますよ。そうですね。まだ1分以上あります。第5ラウンド。左当てました。ちょっとチェが勢い飛ばしされまして、チェイオサム最後の砦で守ろうと必死に出ていきます。ミロスルタが左に返します。ショート。また左右。カウンター気味です。ここで5分もしくはちょっとでも打ち勝てればですね、チェはチャンスありますよ。そうです。チャンスありますよ。あと30秒。ここで、打ち負けはやっぱり苦しいですね。いい一発をもらってしまいました。また左当たります。左苦しいですね。En el décimo round, Jorge lo volvió a arrinconar y el coreano apenas lograba responder. Era como si la pelea ya estuviera decidida por la voluntad. Cuando sonó la campana final, no hacía falta ver las tarjetas. El público lo sabía, los jueces lo sabían, y sobre todo, Choi lo sabía. Jorge Arce se alzaba con la victoria por decisión unánime, pero lo más importante es que esa noche nació algo más que un ganador. Nació un ídolo. El travieso no solo sacudió la división mini mosca, sino que se metió directo en el corazón del pueblo mexicano. Había llegado un nuevo guerrero a la escena mundial y lo había hecho pateando la puerta con los puños. Corría el año 1985, cuando el legendario Lupe Pintor, ex campeón mundial y símbolo de garra mexicana, regresaba al ring tras una pausa en su carrera. Muchos pensaban que ya había pasado su mejor momento,
Había salido de guerras durísimas, su cuerpo había sufrido, y su tiempo fuera del cuadrilátero encendía dudas sobre si aún tenía la misma chispa. Pero Lupe, como buen guerrero nacido en Chacaltianguis, Veracruz, sabía que las verdaderas leyendas no retroceden. Las leyendas regresan. Su rival no era cualquier oponente. Seung-Hoon Lee, un peleador técnico, zurdo y con un estilo elusivo, venía con hambre, con juventud y con una mentalidad gélida. Era de esos rivales que te frustran, que te hacen fallar, que desgastan cada músculo con su movilidad y precisión. Para muchos, ese no era el tipo de combate ideal para un veterano como Pintor, pero el mexicano nunca escogió peleas fáciles, siempre eligió caminos de fuego, donde pudiera probar que el corazón pesa más que la lógica. El combate fue pactado a 10 asaltos, y desde el anuncio oficial generó expectativa. Era la clásica historia del guerrero veterano contra el joven ambicioso, una pelea que, sin saberlo, estaba destinada a convertirse en una guerra de resistencia física y mental, donde la experiencia y el coraje mexicano iban a chocar contra la táctica y la disciplina coreana. Lo que estaba en juego no era solo una victoria, era el honor. Desde el primer asalto, Seung-Hoon Lee dejó claro que no iba a ser un blanco fácil. Mostró un estilo incómodo, técnico y frustrante. Se movía con inteligencia, girando la cintura, cambiando ángulos y lanzando jabs largos que mantenían la distancia. Su guardia era cerrada, y cada vez que Lupe intentaba acortar el espacio, Lee retrocedía con precisión, conectando golpes rectos al rostro que hacían daño y puntuaban bien. 빈토르가 랩트를 던지면 이승훈도 랩트를 계속 던지고 있습니다. 이승훈 선수 수문입니다. 왼쪽으로 돌고 있습니다. 랩트 치는 이승훈. 살짝 보이는 이승훈 선수. 유회전 경기 진행이 되고 있습니다. 랩트 툭 던졌던 이승훈 핀토로 살짝 빠져나오는 이승훈. 랩타파 허치는 핀토로 짚었던 이승훈 선수입니다. 왼쪽으로 돌고 있는 핀토로 그러나 랩타파 치는 레프트 제압을 허용하고 있습니다. 네. 랩트를 계속 던지고 있는 이승훈입니다. 왼쪽으로 돌고 치는 랩트 라이트 치는 이승훈. 랩트 치는 이승훈. Pero Lupe Pintor, con la serenidad que solo da la experiencia, no se desesperó. En lugar de buscar un knockout rápido, fue construyendo su ataque con paciencia. Desde el segundo round, empezó a castigar al cuerpo, sabiendo que las piernas del coreano eran su principal arma. Usaba el gancho al hígado con maestría, cortaba el ring con pasos cortos, y no dejaba que Lee se sintiera cómodo. En los rounds 3 y 4, Lee aún parecía tener el control, conectando con precisión y saliendo ileso. Pero a partir del quinto asalto, el trabajo al cuerpo empezó a surtir efecto. El coreano ya no se movía igual, su cintura no giraba tan rápido y sus piernas comenzaban a fallar. Lupe lo sabía y aumentó la presión. Ya no solo era el veterano astuto, ahora era el cazador que olía sangre. Cada round que pasaba, la ventaja de Lee se desvanecía. Y aunque el coreano seguía lanzando, ya no tenía el mismo filo. Mientras tanto, Lupe se volvía más peligroso, más preciso, más contundente.
상체를 많이 움직이는 이승훈 선수입니다. 랩트 판치 이승훈, 랩트 던지는 이승훈, 버디 공격 다운을 뺏었습니다. 이승훈 선수 머리를 가져간 완투치는 이승훈, 여기서 승부를 내야 돼요. 밀고 돌아가는 이승훈입니다. 돌아옴수하고 있는 틴토로입니다. 틴토로 Fue una pelea larga, física y mentalmente extenuante, en la que ambos peleadores vaciaron el tanque round tras round. Desde el inicio, quedó claro que ninguno iba a regalar nada. La precisión quirúrgica de Seung-Hoon Lee, con su guardia alta y su constante movimiento de cintura, contrastaba con la presión asfixiante de Lupe Pintor, quien avanzaba como un tren sin frenos, decidido a romper la muralla coreana con insistencia y castigo al cuerpo. 완투 밀고 들어오고 있는 완투 틴토로 얻어맞는 이승훈이 얻어맞으면서 왼쪽으로 걸고 있습니다. 거리 좁혀도 랩트 던지는 이승훈입니다. 랩트 훅 치는 던지고 있습니다. 랩트 치는 틴토로, 랩트 라이트 치는 이승훈, 랩트 받아 치는 이승훈, 랩트 치는 이승훈, 랩트 치는 틴토로, 틴토로의 랩트를 너무 많이 허용하는 이승훈 선수입니다. 라이트 치는 틴토로, 반받아 치는 이승훈, 콩 울려서. A medida que transcurrían los asaltos, el combate se volvía más táctico, pero también más salvaje. En el sexto y séptimo round, Lupe aumentó su frecuencia de golpeo, trabajando con insistencia el hígado y las costillas de Lee, buscando minar su movilidad. El coreano, aunque todavía respondía con precisión, comenzaba a mostrar señales de desgaste. Su respiración era más pesada, sus desplazamientos menos fluidos, y sus golpes ya no tenían la misma potencia de los primeros asaltos. 랩트 치는 틴토로입니다. 틴토로 랩트를 잘 던지고 있습니다. 랩트 더블 펀치 넣는 이승훈, 랩트 툭툭 던지는 이승훈입니다. 랩트 툭 던져서 치는 틴토로의 히트였습니다. 거기서 피를 흘리고 있는 이승훈, 로프 쪽으로 등지고 있는 이승훈입니다. 빠져나와요. 틴토로 나오지 못하는 이승훈입니다. 라이트 치는 틴토로, 완투 치고 나오는 틴토로, 이승훈 랩트 호. 그러나 완투로. En los últimos 3 rounds, el dominio de Pintor fue total. Se le veía más entero, más enfocado. Sus combinaciones de 1-2 y los ganchos al torso dejaban sin aire a Lee, que comenzaba a tambalear con cada ataque. Los intercambios se hacían cada vez más duros, pero mientras Lupe seguía caminando hacia adelante, Seung-Hoon retrocedía más y más, visiblemente agotado, con la mirada perdida y los reflejos apagados. 랩트로 계속 던 틴토로, 러브로 던지고 있는 이승훈입니다. 완투 치는 틴토로, 이승훈 라이트 스트레이트였습니다. 이승훈의 스트레이트가 터진 틴토로 선수도 약간 지친 기색이 보이고 있습니다. 랩트 라이트입니다. 틴토로, 랩트를 계속 던지고 있는 틴토로 선수입니다. 계속 거리 접근을 하고 있는 틴토로, 밀고 들어오는 틴토로입니다. 다시 완투 치는 틴토로 접근전에 능한 랩트 던지는 완투 치는 이승훈 시간은 많지 않았습니다. 하려는 시간 공 울려서 프레전드 울려서 시작됐습니다. WBC 반탄급 타이틀 매치 챔피언인 루페. 약간 1분 쉬는 동안에 회생한 듯 루페 틴토로가 선수입니다. 왼쪽으로 돌고 있습니다. 왼쪽 오른쪽으로 돌고 있는 이승훈입니다. 로프로 다시 던진 이틴토로입니다. 완투 치고 들어오는 틴토로입니다. 11회 전 경기 진행. 다시 완투 강력하게 나오고 있는 틴토로, 강력하게 밀어붙는 라이트 앞바치는 주심 경기를. El corazón mexicano marcó la diferencia. Pintor no retrocedió ni un centímetro, y cuando sonó la campana final, la imagen era clara. Un mexicano firme en el centro del ring y un coreano derrotado, más por el alma que por los puños. La victoria por decisión unánime fue un reflejo de su valentía, inteligencia y temple. Sin duda, una de las batallas más técnicas, exigentes y emotivas de toda su carrera. En 1975, el invicto Alfonso Zamora, un joven mexicano con apenas 21 años, viajó a Corea del Sur con una misión clara: demostrar que su poder de puños no conocía fronteras. Zamora llegaba con un récord impresionante y una reputación creciente como uno de los pegadores más feroces del peso gallo. Había despachado a la mayoría de sus oponentes por la vía rápida, y su estilo agresivo, combinado con una precisión letal, lo convertía en una amenaza seria para cualquiera. Del otro lado del ring estaba Su Hwang-hong, un veterano duro como piedra. Hong no solo había sido campeón mundial,
sino que venía de una escuela de boxeo coreano reconocida por su dureza física y disciplina férrea. Era un peleador de presión constante, con una resistencia descomunal y una quijada legendaria que parecía hecha de granito. Aunque había perdido su título, no era el tipo de rival que se doblega fácilmente. En casa, frente a su gente y con el orgullo nacional en juego, Hong estaba decidido a hacer de esa noche una guerra. El ambiente en Seúl era eléctrico, pero también tenso. La afición coreana estaba encendida. Sabían que su ídolo enfrentaba una prueba de fuego. Y para Zamora, cada grito en contra era gasolina pura. No había margen de error, pero el mexicano no vino a sobrevivir. Vino a detonar un volcán sobre el ring. El ambiente era hostil, el público coreano rugía, y Zamora estaba solo contra todos, pero también estaba listo para demostrar que su pegada era cosa seria. Los primeros rounds fueron de estudio, pero no por falta de acción. Ambos peleadores sabían lo que estaba en juego. Hong, con su estilo metódico y presión constante, buscaba imponer el ritmo desde el centro del ring. Cortaba los ángulos, lanzaba combinaciones al cuerpo y trataba de ahogar a Zamora con su volumen de golpes. Mientras tanto, el mexicano esperaba, analizaba, estudiaba cada movimiento con la calma de un francotirador. Sabía que tarde o temprano llegaría su momento. Tiene las piernas un poco delgadas. Cuando yo leí la revancha en Corea estaba fuertísimo, era lo doble. Claro, yo he convivido con miles de peleadores, no he visto un solo luchador, exboxeador loco. Sí, Todos ven otra vez. Obviamente que no son vivencias, no pueden olvidarse. Timinio Ramos se acordaba perfectamente, es aquello del posicionador anatómico bucal de Juan Francisco Rodríguez, en fin, todas esas cosas. Han golpeado mucho. El primer round fue parejo, con Hong soltando más manos pero sin mucha efectividad. En el segundo, comenzó a sentirse la potencia de los jabs de Zamora, que ya marcaban distancia. El tercero fue una advertencia. Zamora conectó un upper que sacudió al coreano, pero este respondió con una derecha cruzada que hizo retroceder al mexicano. En el cuarto, el intercambio se intensificó y la tensión subió. Ambos se lanzaban con todo, pero la precisión de Zamora empezaba a marcar la diferencia. Vamos peleando y le pegaba y no le hacía nada. Sí. Si no es así que hasta 15 rounds hubiera perdido el campeonato. Y vaya bronca. Acercaba las cuerdas y me jalaban las patas las cuerdas. Y brava la mamá de su Wan Hong. Sí, era la que estaba. Vamos a ver por dónde anda el micrófono de Poncho. Ya lo noqueó. Mientras cabecea aquí Poncho el micrófono, vamos a seguir esto. Iba a decir, apuntar carne de perro, tiene un poder nutritivo formidable. El sexto round fue un festival de intercambios violentos. Hong apretó los dientes y conectó algunos golpes que mostraron su capacidad para resistir. Pero Zamora cada vez lo tocaba con más frecuencia y con más potencia. En el séptimo, el castigo al cuerpo coreano ya era notorio. Se movía más lento, bajaba la guardia, y su respiración era entrecortada. Zamora lo tenía medido, sabía que el final estaba cerca. Fuerte. Iba muy bien preparado para esa pelea. Sí. No. Anaheim. Iban haciendo efecto los golpes del mexicano. Con la codicia del que va. Ya el profesionalismo se pelea por la gloria también, pero por los billetes principales. Un campeonato del mundo el extinto y los Parnasos. Sí, fue un puente de quedado, ¿quién no? Pero ya analizando. Y entonces, en el round 8, el volcán mexicano hizo erupción. Tras una finta con la izquierda, Zamora metió una derecha recta que cimbró la mandíbula de Hong. El coreano tambaleó y el mexicano no perdonó. Lo acorraló contra las cuerdas y descargó una ráfaga de golpes, una combinación feroz al rostro que dejó a Hong completamente sin reacción. El árbitro intervino. KO técnico. Y tú, en tu papel de retador, pues ibas buscando el campeonato. Ya como que ya había sentido mucho. Sin embargo, lo que caracteriza a los peleadores orientales. Sí. Nunca dejan los golpes de Zamora. El estar amarrado, enconchado.
siempre abajo y arriba, nunca concentrándose por las victorias. Alguien dice por ahí que hay que matar el cuerpo porque la cabeza muere sola y ahí estaba Un pasando. grito retumbó desde Seúl hasta México. Ese cabrón pega como mula. Zamora no solo ganó, se consagró como uno de los noqueadores más temidos del boxeo mundial, escribiendo su nombre con puños de fuego en la historia del boxeo internacional. En 1990, un joven Ricardo Finito López llegaba al combate como una joya del boxeo mexicano. Con un récord invicto, una técnica pulida hasta el detalle y una mentalidad casi monástica hacia su preparación, López ya era campeón mundial en peso mínimo. No era un noqueador brutal, pero su precisión quirúrgica, su elegancia en el ring y su capacidad para anticipar cada movimiento del rival lo hacían una pesadilla para cualquiera. Era considerado por muchos como el boxeador más técnico de su generación, y su ascenso parecía inevitable. Del otro lado del ring, el coreano Kyung Joon Lee también llegaba sin conocer la derrota. Era un peleador frío, cerebral, con excelente condición física y una base sólida en el boxeo oriental. Su estilo era menos vistoso pero altamente efectivo, con movimientos calculados y una defensa férrea. Para muchos, esta era una pelea de ajedrez entre dos mentes brillantes del cuadrilátero. Lee había vencido a varios rivales asiáticos con autoridad y tenía la confianza de quien nunca ha caído. Representaba el orgullo del boxeo coreano y veía en Finito la oportunidad de dar el salto a la élite internacional. Ambos estaban invictos, ambos eran campeones en su estilo. Pero mientras Finito era visto como un cirujano con guantes, Lee era un ingeniero del ritmo. Dos peleadores técnicos, inteligentes y con hambre de gloria. El escenario estaba listo para una de esas peleas donde el talento puro se mide en milímetros y decisiones al límite. Era una batalla de estilos, sí, pero también una guerra de perfección. Ambos llegaban con el orgullo intacto, sin conocer la derrota, y con el peso de representar a sus naciones en la cúspide del boxeo técnico. López, el mexicano, era un artista del ring, un maestro que no golpeaba por golpear, sino que tallaba cada movimiento como si esculpiera una obra de arte. Por su parte, Lee era la encarnación de la disciplina coreana, implacable, meticuloso, un peleador que sabía cuándo avanzar y cuándo desaparecer entre las sombras del cuadrilátero. El público esperaba un choque cerebral, una danza quirúrgica de golpes que se medirían al milímetro. No se trataba de una pelea de fuerza bruta, sino de una competencia entre dos mentes afiladas como navajas. Había respeto mutuo, pero también hambre de victoria, de dejar claro quién era el verdadero amo de la categoría. El ring no sería solo un campo de batalla, sería una sala de examen. Y desde el primer campanazo, el mundo del boxeo se preparó para presenciar una clase magistral entre dos invictos decididos a no ceder ni un centímetro. Desde el primer round, el Finito impuso su clase. No tardó más de unos segundos en establecer el ritmo del combate, como un director de orquesta que marca el compás con cada movimiento. Su jab era un metrónomo perfecto, seco, certero y constante. Cada golpe era una instrucción, una orden para que Lee no se sintiera cómodo ni por un instante. El uppercut, ejecutado con una precisión milimétrica, funcionaba como un bisturí que cortaba toda intención ofensiva del coreano, y su defensa, siempre en movimiento, era un muro que se adaptaba como agua al ataque del rival. Lee, por su parte, trató desde el inicio de romper la distancia. Sabía que si dejaba espacio, Finito lo dominaría con su alcance y su lectura. Intentó acortar terreno con desplazamientos laterales y fintas, pero cada vez que se acercaba, López ya lo estaba esperando. Lo tocaba, lo frustraba, lo desarmaba con movimientos mínimos y golpes quirúrgicos que no buscaban el espectáculo, sino la anulación total. 이경현 선수의 작전대. 충격받았죠? 돌고 있습니다. 올라오면서 바로 돌아나갔죠? 네.
이경현 침착하게 자 하면 안 됩니다. 이경현 선수 침착을 잃어서는 안 됩니다. 예, 랩터. En el segundo asalto, la dinámica se mantuvo, pero con un matiz aún más marcado. Finito empezó a marcar diferencias no solo con la técnica, sino con el ritmo. Sus desplazamientos eran de una fluidez hipnótica. Tocaba, se movía, volvía a entrar, salía sin ser tocado. Lee lanzó algunos ataques más agresivos, pero todos fueron anticipados, esquivados o bloqueados con una naturalidad desconcertante. Finito no solo estaba boxeando, estaba dando cátedra, y el coreano comenzaba a entender que aquella noche no enfrentaba a un simple campeón, sino a una figura destinada a la perfección. 전적인 조건에서 턱 길이가 워낙 짧기 때문에 없겠죠? 네, 라이트 훅 크게 빗나갔던 로페스. 라이트 입니다. 자, 2라운드 1분 남았습니다. 폭포. 슈퍼 사용하는 이경현. 쫓아가서는 안 됩니다. 양 사이드로 맥을 짚으면서 들어가야 되고 꽂히는 데 말씀이죠. 커버링이 약간 약해요. 더 올려 들어가는데 초반에 스트레이트 의존은 2라운드 10초. 양 선수가 아주 긴장하고 있기 때문에 En el tercer asalto, tras haber tejido una red de precisión durante los 2 primeros rounds, Finito encontró la apertura que había estado buscando. Lee cometió el error de lanzar una combinación algo predecible, y el mexicano, con la lectura exacta de un maestro, esquivó con un leve movimiento de cintura y respondió con un derechazo seco al mentón. 성공하는 이경현. 경기복 착용 이경현. 3m라 잘 싸우고. 이경현 선수 리치가 짧다고는 하지만은 잽을 같이 내줄 필요가 있습니다. 네. 계속해서 리드를 뺏겨서는 안 됩니다. 그 박근자세 참 좋군요. 네. 이경현 선수 아직도 긴장이 안 풀리고 있어요. 랩터 한면에 톡 치는 이경현. 네. 라고 말씀이죠. 네. El impacto fue tan limpio, tan quirúrgico, que el coreano se desplomó como si le hubieran desconectado el cuerpo desde el cuello. Cayó de espaldas, con la mirada perdida en el techo del recinto. El árbitro inició la cuenta mientras el público contenía el aliento. Lee, demostrando una voluntad inquebrantable, se incorporó tambaleante al conteo de 8. El árbitro lo examinó con cautela, pero le dio luz verde para continuar. Grave error. Finito ya había olido la sangre, y como un depredador entrenado para terminar la faena con la mayor eficiencia posible, se lanzó con una combinación de 3 golpes directos al rostro, uno al pómulo derecho, otro al mentón y el último, un upper que levantó la cabeza del coreano como si fuera marioneta. Julio César Chávez estaba en su punto más feroz. Era 1985, y el mexicano llegaba al combate contra Kyung Duk An con un récord imponente, una reputación en ascenso y una confianza que rozaba lo sobrenatural. Para ese momento, Chávez no solo era el campeón mundial superpluma del CMB, sino que ya se hablaba de él como el próximo gran ídolo del boxeo mexicano. Su estilo era una mezcla de presión constante, técnica depurada y una dureza mental que lo convertía en una máquina imparable. Entraba al ring como un tren sin frenos, con la mirada fija en destruir al rival desde el primer segundo. Del otro lado, Kyung Duk An era un contendiente coreano con buena experiencia y un historial sólido. No era ninguna perita en dulce. Había demostrado tener resistencia, buena pegada y una voluntad férrea en combates previos. Llegaba al duelo con hambre de gloria y con la misión de frenar al huracán mexicano. Además, representaba a una generación de boxeadores coreanos conocidos por su dureza y corazón inquebrantable. An sabía que enfrentaría una prueba brutal, pero también sabía que una victoria sobre Chávez lo catapultaría al estrellato. Ambos peleadores se encontraron en el ring bajo un ambiente de expectativa enorme, pero desde que sonó la campana, quedó claro que aquel combate sería desigual. Y ese día, Kyung Duk An fue la víctima. Desde el primer campanazo, quedó claro que Julio César Chávez había venido a imponer su ley. La campana apenas sonó, y el mexicano,
se abalanzó con una determinación aterradora. Su estilo agresivo, metódico y preciso empezó a surtir efecto de inmediato. Chávez cortaba el ring como un cazador experimentado, cerrando los espacios y lanzando combinaciones con un ritmo asfixiante. Golpeaba al cuerpo con ganchos secos, buscaba la mandíbula con rectos contundentes y no dejaba respirar ni un segundo a Kyung-Duk An. El coreano, aunque valiente, se encontró atrapado en una tormenta de golpes desde los primeros segundos. No podía retroceder porque Chávez lo acorralaba. No podía intercambiar porque cada golpe del mexicano parecía llevar plomo. El dominio era absoluto. Cada movimiento de Chávez estaba cargado de intención y su puntería era quirúrgica. An intentó responder, pero sus golpes eran fácilmente anticipados y neutralizados. El rostro del coreano empezaba a mostrar el castigo y su guardia, aunque alta, no era suficiente para frenar la ofensiva del campeón. La sensación era la de estar presenciando algo inevitable. Chávez no solo peleaba, devoraba. Su presión no tenía pausa, no daba tregua. Para el final del primer round, el público sabía que no estaban viendo una simple defensa del título, sino una demostración de poder brutal. An no encontraba respuesta, y Chávez, como un huracán con guantes, ya estaba dejando su marca indeleble en el combate. There's another outstanding. He seems to be warming up a little bit. Adam's apple. As he continues to... Between rounds. En el segundo asalto, An intentó cambiar la estrategia, moviéndose más, buscando contragolpes cortos que pudieran frenar la embestida. Pero nada funcionaba. Chávez leía cada intento, cada finta, y respondía con violencia quirúrgica. Lo tenía atrapado en una espiral descendente. Mientras el mexicano ganaba confianza, el coreano perdía aire, terreno y esperanza. El rostro de An comenzaba a hincharse, sus piernas a flaquear, y su esquina empezaba a ver con preocupación lo que se avecinaba. Remember, there is no 3 knockdown rule in effect. Chavez looks like he wants to get this over with quickly. This could be a long minute. Good right hand by An and another one. Both landing. This is a very game kid. Landed another right hand at long range, and there's a left, and another left. All in all, a pretty courageous show by... Another left hook to the body, and Chavez gets in a right hand, too. Y fue en el tercer asalto cuando el volcán estalló por completo. Chávez salió como si tuviera prisa por cerrar el espectáculo. Lo acorraló en una esquina, soltó una combinación de más de 10 golpes sin respuesta. Y ahí fue cuando el árbitro, con buen criterio, detuvo la masacre. Might have been looking for Tony. In the opener of the ring with An giving just as good as he was getting. Both hooks to the body, slightly low, but Tony... A little below the border. But Perez is using anyway. What good would it do him? More than halfway through, quite as vigorously as was the case in the final minute of round 2. And down he goes. And half the crowd that's happening behind us for that knockdown. Kyung-Duk An no cayó por la cuenta, pero se derrumbaba a pedazos. Chávez no solo ganó, dio una cátedra de boxeo ofensivo que quedó marcada en la memoria del público. Esa noche, México no solo celebró una victoria, celebró a su ídolo nacional, en plena forma, en su máximo esplendor. Estas 5 batallas no solo son peleas, son pedazos de historia. Mexicanos que pusieron el corazón, la sangre y el alma sobre el cuadrilátero para demostrar que cuando se trata de boxeo, México manda. Si te emocionaste con estas crónicas,
Déjanos tu comentario y cuéntanos, ¿cuál fue tu favorita? ¿Qué otra guerra México versus Corea debería estar aquí? Dale like, suscríbete a Boxeo de Oro y activa la campanita, porque se vienen más historias que te van a poner la piel chinita. Hasta la próxima, campeones.